Hola amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la teoría de los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli. La exposición va a estar basada en el trabajo de investigación que estoy realizando con motivo de mi nuevo libro, que llevará por título ¿Qué es el constitucionalismo? Y también vamos a hacer referencia a varias de las obras de Luigi Ferrajoli. Voy a ir poniendo en las láminas en específico a qué obra de Ferrajoli es a la que me estoy refiriendo en cada ocasión. Empecemos con el libro de Derechos y Garantías, y aquí vemos que se nos da un primer concepto de qué entiende Luigi Ferrajoli que es un derecho fundamental. Nos dice, los derechos fundamentales, de la misma manera que los demás derechos, consisten en expectativas negativas o positivas, a las que les corresponden obligaciones o prohibiciones. Convengo en llamar garantías primarias a estas obligaciones y a estas prohibiciones y garantías secundarias a las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente a las lesiones de los derechos, es decir, las violaciones de sus garantías primarias. También es importante, aquí quiero que pongas atención en el término expectativas. Más adelante vamos a ver qué repercusiones tiene esto para toda la efectividad de los derechos humanos. Y vamos a hacer un poco más el desarrollo del concepto de garantías. Para esto nuevamente vamos al libro de Derechos y Garantías de Ferrajoli y nos dice que las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento jurídico para reducir la distancia estructural entre la normatividad y efectividad y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional. Y vemos aquí, también continuando con esta idea de garantías, por eso reflejan la diversa estructura de los derechos fundamentales para cuya tutela o satisfacción han sido previstas. Las garantías liberales, al estar dirigidas a asegurar la tutela de los derechos de libertad, consisten en cambio en técnicas de invalidación o de anulación de los actos prohibidos que las violan. Y aquí podemos hacer una crítica ya desde este momento, porque si estamos hablando de invalidación y de anulación, ustedes recordarán que ya lo hemos visto, por ejemplo, en el curso de amparo, existen diversas clasificaciones del acto reclamado. Hay ocasiones en las que estamos impugnando un acto de naturaleza normativa, como puede ser una sentencia, un reglamento, una ley, es decir, actos jurídicos que producen normas jurídicas, en ocasiones normas jurídicas individualizadas, otras veces normas jurídicas generales. Y aquí, al estar hablando de invalidación y de anulación, prácticamente está circunscribiendo los efectos de estas garantías únicamente a actos normativos. Pensemos, por ejemplo, en una reclamación que se haga respecto no de un acto normativo, sino de un acto material. Por ejemplo, que alguien, un policía, sea quien lo someta y lo prive de su libertad. Ahí, si se fijan, no estamos expidiendo una sentencia, no estamos expidiendo una norma, y sin embargo tenemos una afectación al derecho de libertad. Entonces aquí ya empezamos a ver una primera inconsistencia, o al menos una limitante. Más adelante vamos a ir viendo algunas otras más. Las garantías sociales, aquí nos dice que están orientadas a asegurar la tutela de los derechos sociales, consisten en cambio en técnicas de coerción o de sanción contra la omisión de las medidas obligatorias que las satisfacen. Entonces, de tal suerte, con lo que hemos visto hasta ahorita, tenemos a grandes rasgos estos tipos de garantías. Vamos a tener garantías liberales, ya nos dice Ferrajoli que consisten en garantías de anulación y de invalidación, y las garantías propias de los derechos fundamentales de naturaleza social, que ahí dice básicamente son temas de coerción y de sanción. Y vamos a continuar con el tema de las garantías y nos dice, en todos los casos, el garantismo de un sistema jurídico es una cuestión de grado,
que depende de la precisión de los vínculos positivos o negativos impuestos a los poderes públicos por las normas constitucionales y por el sistema de garantías que aseguran una tasa más o menos elevada de efectividad a tales vínculos. Y vean, aquí ya empezamos a ver una discrepancia en el lenguaje que está usando Ferrajoli. Ya no está hablando de expectativas, aquí ya está hablando de vínculos. Vamos a ver esto más adelante, qué repercusiones tiene, pero quiero que ya vayas poniendo atención en ese tema. Y vamos a comparar lo que dice Ferrajoli con el caso mexicano. Vamos a poner en este caso el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y vemos que nos dice Ferrajoli que en todos casos el garantismo de un sistema jurídico es una cuestión de grado que depende de la precisión de los vínculos positivos o negativos impuestos a los poderes públicos por las normas constitucionales. Y aquí quiero que analicemos estas ideas, pero a la luz del ámbito personal de validez de la norma jurídica, en específico del artículo 1 de la Constitución. Y aquí les formulo una pregunta. Esta prohibición contenida en el artículo 1 constitucional, ¿a quién está dirigida? ¿A quién le resulta aplicable? ¿Únicamente a las autoridades? ¿Únicamente a los poderes públicos? ¿O es una prohibición establecida a cualquier persona que se encuentre en los Estados Unidos mexicanos, con independencia de que se trate de un poder público o una persona? Y aquí vemos también otra de las inconsistencias, un reduccionismo que está habiendo en la teoría de Ferrajoli, porque está acotando los efectos de disposiciones constitucionales únicamente a poderes públicos, siendo que el derecho positivo, en este caso el derecho positivo mexicano, tiene una amplitud más allá del elemento autoridad. He revisado algunas otras constituciones y esto también se replica, entonces habrá que ver en cada caso particular, pero por lo general en las constituciones sí están estas prohibiciones con esa amplitud, reitero, desde el ámbito personal de validez. Y vamos a ver aquí otra clasificación que nos da Ferrajoli de las garantías. Tomemos ahora el examen de la noción de derecho subjetivo, y aquí Kelsen lleva a cabo no una sino dos identificaciones o reducciones del derecho subjetivo a los imperativos que a éste le corresponden. La primera es la del derecho subjetivo al deber concerniente al sujeto en relación jurídica con su titular, o sea, la que he llamado garantía primaria. No hay derecho subjetivo en relación con una persona, afirma, sin el correspondiente deber jurídico de otra. Y continuamos aquí. Dice, la segunda es la del derecho subjetivo al deber que, en caso de violación, incumbe a un juez aplicar la sanción, es decir, la que he llamado garantía secundaria. Entonces vemos aquí, en el planteamiento de Ferrajoli, que tenemos otros conceptos de garantía, otra clasificación. Ya habíamos visto en un primer momento que había garantías propias de los derechos de libertad, y ahora vemos que nos está planteando unas garantías propias, por ejemplo, ya no de esa clasificación entre derechos fundamentales liberales o de carácter social, sino que ahora nos está diciendo aquí hay primarias y secundarias, siendo que la garantía primaria viene siendo el deber correspondiente al derecho subjetivo, y también hay una garantía secundaria que es el deber de aplicar la sanción, que en los estados en los que existe el principio de división de poderes, pues bueno, eso corresponde a un juez, ¿vale? Le corresponde a un juez aplicar la sanción ante el incumplimiento de ese deber que funge como garantía primaria. Y aquí vamos a ver más adelante cómo Ferrajoli abandona la teoría de Kelsen. Dice, es muy posible que de hecho no exista la obligación o la prohibición correlativa a un derecho subjetivo, y más todavía que no exista la obligación de aplicar la sanción en caso de violación de unos y del otro. En otras palabras, existan lagunas primarias,
por defecto de la estipulación de las obligaciones y prohibiciones que constituyen las garantías primarias. Como vemos aquí, Ferrajoli ya está planteando que puede existir la imputación jurídica de un derecho sin que exista el deber correlativo. Esto no es compatible con las ideas de Kelsen. Por ejemplo, aquí vamos a citar a la teoría pura del derecho. Dice, sea como fuere, un derecho reflejo no puede darse sin una obligación jurídica correspondiente. El derecho reflejo, en efecto, consiste solamente en la obligación del otro. Entonces, vemos que para el caso de Kelsen sí existe esta relación entre derecho y deber, o entre deber y derecho, como lo vería Kelsen, de forma necesaria. En otras palabras, estamos hablando de la bilateralidad como un elemento esencial de la regulación jurídica. Y aquí conviene también que citemos a Óscar Morino, que nos dice: el derecho es la regulación de la conducta de un sujeto para con otro, aun en los casos en que uno de los sujetos realice su propia conducta para sí mismo. Para que el derecho pueda autorizar la propia conducta de un sujeto, es necesario que al mismo tiempo prohíba a los demás impedir la conducta autorizada. Entonces, toda autorización jurídica es correlativa de una prohibición hecha a otro sujeto. Si la norma, en estos casos, se limitara a autorizar la propia conducta de un sujeto sin prohibir conducta a los demás, resultaría que estos no estarían obligados a abstenerse, en vista del principio de que todo lo que no está exigido o prohibido está permitido. Con independencia de este principio, resulta evidente que la plenitud de la norma requiere que a toda autorización de la conducta hecha a un sujeto vaya acompañada de la prohibición correlativa a cargo de los demás. Aquí brota por necesidad un dato universal de la regulación jurídica: su bilateralidad, la relación invariable entre el facultamiento y la prohibición correlativa de una conducta existente en toda norma jurídica. El derecho no es tal por ser bilateral, sino que por ser derecho necesariamente es bilateral. Lo hacemos bilateral. Vamos a comprobar más adelante cómo Ferrajoli sí abandona esta idea de la bilateralidad como un elemento esencial del derecho, de la regulación jurídica. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el caso de las ideas expresadas por este autor en su libro más reciente, Por una Constitución de la Tierra. Y dice: hay en efecto una diferencia estructural entre los derechos fundamentales establecidos en las distintas cartas internacionales y en las constituciones nacionales y los derechos patrimoniales, consistente en la distinta estructura de sus garantías. Entiendo como garantías las obligaciones o prohibiciones correlativas a las expectativas positivas o negativas en las que consisten todos los derechos subjetivos. Las garantías de los derechos patrimoniales nacen junto a los derechos garantizados, la deuda junto al crédito, la prohibición de lesiones o perturbaciones junto al derecho real de propiedad, al ser también ellas dispuestas por los actos singulares de los derechos son efectos. Por el contrario, las garantías de los derechos fundamentales no son en absoluto dispuestas en simultaneidad con los derechos normativamente establecidos. Pon atención en esta última parte, porque aquí está claramente señalando que para Ferrajoli no existe la bilateralidad en los derechos fundamentales. Pero esto, que puede parecer intrascendente, que puede parecer una trivialidad, vamos a ver que tiene un costo. Y vamos a ver cómo le va a traer dificultades a Ferrajoli. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué consecuencias se van a derivar de renunciar a la bilateralidad? Pues bueno, en primer lugar, Ferrajoli, aquí recuerden, él está hablando de expectativas, y es aquí donde ya empezamos a entender por qué él habla de expectativas y no de derechos subjetivos. Entonces, la primera consecuencia que va a tener esa renuncia de la bilateralidad es que los derechos fundamentales ya no van a ser derechos subjetivos,
van a descender al nivel de meras expectativas. Y vean aquí. Por el contrario, las garantías de los derechos fundamentales no son en absoluto dispuestas en simultaneidad con los derechos normativamente establecidos, sino solo impuestas por las expectativas positivas o negativas. Entonces vemos aquí un primer efecto y que es bastante adverso para los derechos humanos. Otra consecuencia es que no se va a dar cuenta que Ferrajoli, al renunciar a la bilateralidad, se va a encontrar imposibilitado de entender el efecto horizontal de los derechos humanos, ya que al negar la garantía primaria de los derechos fundamentales no puede determinar el ámbito personal de validez de las garantías primarias. Vamos a ver esto, vamos a demostrarles que esto que estoy planteando tiene sustento. Y esto vamos a citar un artículo de Ferrajoli que se titula Contra los poderes salvajes del mercado por un constitucionalismo de derecho privado. Ya sea en su versión liberal democrática o en social democrática, el único poder frente al cual se ha entendido siempre que están justificadas las garantías es el poder público. Solo los poderes públicos y no también los poderes privados, según este modelo, deben ser sometidos al derecho. Y dice más adelante, esta concepción restringida del poder es del todo insostenible. Está conectado a la idea de que no existen en sentido estricto poderes privados. Y vean aquí, ya se empieza a manifestar esa renuncia a la bilateralidad, porque al renunciar a la bilateralidad ya no puede explicar cuáles son los alcances de la garantía primaria correlativa a todo derecho fundamental en relación con los particulares o lo que se ha denominado el efecto horizontal de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. Y aquí quiero hacer patente que existen dos reduccionismos en la teoría de Ferrajoli. El primer reduccionismo consiste en eliminar por completo las garantías primarias de todos los derechos fundamentales. Recordemos que él dice que no se da de forma simultánea la imputación del deber correlativo a los derechos fundamentales. Y después también vemos otro reduccionismo, porque está acotando el ámbito personal de validez de las normas constitucionales a únicamente la autoridad, y ya hemos visto que no es así. Incluso citamos el caso de la prohibición de la esclavitud, que está impuesta a toda persona que esté en el territorio mexicano, sea autoridad, sea particular, sea persona moral, sea persona física, sea lo que sea, le resulta aplicable esa prohibición. Vamos a ver más inconsistencias de la teoría de los derechos fundamentales expuesta por Ferrajoli. Y estas inconsistencias las van a encontrar ustedes en este libro reciente de Ferrajoli, que es Por una Constitución de la Tierra. ¿A qué me refiero? Pues empecemos. Dice, por el contrario, las garantías de los derechos fundamentales no son en absoluto dispuestas en simultaneidad, sino solo impuestas por las expectativas positivas o negativas. Es por lo que solo adquieren existencia en caso de ser introducidas positivamente. Por ejemplo, dada la existencia del derecho a la salud, generada por la norma constitucional que lo establece, no se puede decir que solo por esto existe también la obligación de la prestación sanitaria correspondiente, es decir, lo que vendría constituyendo el deber correlativo, sino solo que tal obligación debe llegar a tener existencia. No basta con estipular el derecho a la salud y a la educación para que se produzcan hospitales y escuelas y las conexas garantías de las prestaciones sanitarias y docentes. Y vemos aquí cómo Ferrajoli ya está haciendo un brinco en su argumentación. Hay un vacío que no se justifica, porque él primero está hablando de una cuestión normativa, es decir, la referente a si existe o no la garantía primaria, si existe o no la obligación, y después ya habla del tema de los hospitales, que es una cuestión fáctica. Y aquí lo que pasa es que Ferrajoli está confundiendo la existencia de la obligación, que es una cuestión normativa,
con su cumplimiento, que es una cuestión de hecho, es decir, confunde la vigencia o validez de la norma jurídica con su cumplimiento o efectividad. Y aquí hemos visto ya en otras ocasiones este esquema. El derecho es una expresión del deber ser. Nos decía incluso Óscar Morinó que el derecho no se conoce por el método empírico, porque no es un objeto dado en la realidad sensible, es un objeto de existencia ideal, perteneciente al mundo del deber ser. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo Ferrajoli? Ferrajoli está confundiendo una cuestión fáctica con una cuestión normativa. Está diciendo, pues es que como no existe un cumplimiento, es que no existe el deber, y no es así. Vamos a analizar esta misma idea, pero desde otra óptica. Traslademos esta idea que está planteando Ferrajoli, pero al terreno contractual. Y aquí podemos decir que no basta con celebrar un contrato para que el mismo esté cumplido. Y sin embargo, las obligaciones contractuales existen. ¿Qué implica esto? Vamos a suponer que celebramos un contrato de obra para realizar una construcción de una casa. Firmamos un contrato el día, vamos a hacer, 1 de enero. Ese día 1 de enero se firma el contrato y sí, ya hay contrato, ya hay obligaciones. ¿Están cumplidas las obligaciones? No están cumplidas. Pero ya existe un vínculo jurídico, ya existe una obligación. Y Ferrajoli está desconociendo esa obligación, porque Ferrajoli se atreve a decir que dice, dada la existencia de un derecho a la salud, no se puede decir que por solo hecho existe también la obligación de dar la prestación sanitaria correspondiente. Traslademos eso a lo que estamos viendo. Ok. Quien contrata a la constructora, el dueño de la casa, tiene un derecho por virtud de ese contrato. Tiene derecho a que se le construya una casa, tiene derecho a recibir una casa. ¿Está construida al día 1 de enero? Pues no, todavía no. Pero sí tiene un derecho subjetivo de naturaleza personal que también implica una obligación a cargo del constructor. Entonces vemos aquí cómo Ferrajoli confunde la existencia de una obligación con su efectivo cumplimiento. Luego vamos a ver también que más adelante Ferrajoli confunde un tema relativo al derecho penal. Por ejemplo, aquí nos dice, incluso el derecho a la vida sería inefectivo sin sus normas de actuación, es decir, en ausencia de las normas penales que prohíben. Aquí nos está diciendo Ferrajoli que los tipos penales implican prohibiciones. Vamos a ver esto qué tan aplicable. Vamos a usar, por ejemplo, el caso del derecho penal mexicano. He tenido la oportunidad de revisar algunos tipos penales italianos y van en el mismo sentido. Por ejemplo, este es el artículo 302 del Código Penal Federal, que nos dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Les pregunto, ¿existe ahí una prohibición? Y la respuesta es no. ¿Existiría una prohibición si tuviéramos una redacción parecida a la que podemos encontrar en un texto religioso, como puede ser la Biblia, que en Éxodo nos dice no matarás? Ahí sí hay una prohibición. Pero vemos que la estructura, el lenguaje usado por el artículo 302 no es prohibitivo, no es el no matarás que podemos encontrar en la Biblia. Y aquí también es importante que recordemos que el tipo penal es sancionador, no prohibitivo. Y una cosa es la sanción y otra cosa es la prohibición. Vean aquí, esta idea se confirma con el propio Código Penal Federal, que nos dice, delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, no dice que prohíben las leyes penales. Y aquí recordemos con las fórmulas canónicas en qué consiste una norma prohibitiva y una norma sancionadora. Por ejemplo, si es A, debe ser B. Aquí hay un deber jurídico. Esta es una norma que imputa un deber jurídico. Si B
no es debe ser C. Esta vendría siendo una norma sancionadora, porque recordemos que la sanción viene siendo la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de un deber. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, ¿dónde está el deber que sirve de presupuesto lógico del delito de homicidio? Y para ello vamos a ver el derecho a la vida. Por ejemplo, tenemos aquí la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y aquí, por ejemplo, si no tuviera más redacción este artículo, ya sería suficiente para que estuviera ahí implícito el deber correlativo, porque recuerden que tanto para Kelsen como para Oscar Morino y para un sector muy amplio de la doctrina, una de las notas características del derecho es precisamente su bilateralidad. Pues entonces ahí bastaría con que exista este facultamiento, este derecho subjetivo, para que exista un deber correlativo que fungiría como garantía primaria. Cosa distinta es el tema de si existe o no una garantía secundaria. Eso es otra discusión. Ahorita nos estamos centrando a si es posible o no que una norma jurídica impute un derecho sin que exista la garantía primaria, que eso es lo que estamos abordando ahorita. Vemos que en este caso de la Convención Americana, afortunadamente sí se establece la garantía primaria, que dice nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ahí ya está esa prohibición correlativa a este derecho. Pero, les repito, aun y cuando no estuviera, por ser la bilateralidad una cuestión esencial al derecho, pues ahí ya tendríamos el deber que va a servir de presupuesto lógico a los tipos penales. Otro caso más en el cual podemos encontrar el deber que sirve de fundamento lógico o de presupuesto lógico al delito de homicidio, lo podemos encontrar en el artículo 22, que dice: la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley. Aquí también podemos ya encontrar esos presupuestos lógicos del delito. Y vean, por ejemplo, aquí vamos a tener esta tabla. ¿Cuál sería el derecho subjetivo? Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Después, el deber correlativo. Aquí tenemos dos posibilidades. Puede ser expreso, tal y como aparece en la Convención Americana, pero también puede ser implícito. ¿Por qué implícito? Porque, les reitero, el elemento de bilateralidad es esencial a toda regulación jurídica. ¿La sanción cuál sería? Pues la sanción va a ser el tipo penal. Entonces aquí ya vemos que el tipo penal tiene una función sancionadora, no prohibitiva como lo está afirmando Ferrajoli. Y es más, podemos todavía ampliar este caso más con el tema de la garantía secundaria. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 17, que dice: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales. Entonces vemos que esta afirmación que hace Ferrajoli pues no corresponde con lo que vemos en el derecho positivo, en específico con el derecho positivo penal. Y esto nos va a traer una consecuencia totalmente inesperada, y es que la teoría de Ferrajoli no es garantista. Y aquí vean, por ejemplo, en el propio planteamiento que hace Ferrajoli en Derecho y Razón, nos habla de en qué consiste el garantismo. Dice: el término Estado de Derecho se usa aquí en la segunda de ambas excepciones y en ese sentido es sinónimo de garantismo. Por eso designa no simplemente un Estado legal o regulado por la ley, sino un modelo de Estado nacido con las modernas constituciones y caracterizado, inciso A, por, en el plano formal, el principio de legalidad. Inciso B, en el plano sustancial, por la funcionalización de todos los poderes del Estado al servicio de las garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos, mediante la incorporación limitativa en su constitución de los deberes públicos correspondientes, es decir, de las prohibiciones de lesionar los derechos de libertad y de las obligaciones de dar satisfacción a los derechos sociales. Y vean, ¿por qué les digo que ya no es garantista Ferrajoli? Aquí vamos a hacer un comparativo entre lo que dice por una parte en su libro Derecho y Razón y en el otro que dice
en el planteamiento contenido por una constitución de la tierra. Ya vimos que el garantismo consiste en precisamente reconocer que existen estas prohibiciones de lesionar los derechos de libertad y las obligaciones de dar satisfacción a los derechos sociales. Pero vemos que el propio Ferrajoli niega la existencia de las garantías primarias, porque dice, dicho brevemente, dado un derecho fundamental, sus garantías no existen de forma simultánea, sino la obligación de introducirlas, y esto ya lo vimos, es consecuencia de que él se separa de la teoría de Kelsen y de una teoría pues, bastante predominante en todo el gremio, de que el derecho es bilateral. Él dice que la bilateralidad no está presente en los derechos fundamentales. Es decir, él, con su teoría, le niega la garantía primaria a todos los derechos fundamentales. Por eso digo que su teoría no es garantista. En ese sentido, habría que modificarle el nombre a la teoría planteada por Ferrajoli. Tendríamos que pasar de una teoría de los derechos fundamentales a una teoría de las expectativas fundamentales. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Como pueden ver, pues irónicamente la teoría de Ferrajoli no es garantista, no es compatible con el propio garantismo que él plantea. Ya vimos que esa falta o ese error es derivado de que él le niega la bilateralidad a las normas jurídicas que imputan los derechos fundamentales. Ahí sí, pues la verdad le salió caro separarse de la teoría de Kelsen. También ya vimos algunas otras inconsistencias, algunos reduccionismos también en la concepción del derecho constitucional, de entenderlo únicamente acotado al Estado, siendo que el derecho constitucional establece, por ejemplo, prohibiciones destinadas a todas las personas y no solamente a las autoridades. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias y nos vemos.